Gloria sea al nombre del Señor. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En estos días de agua, por lo menos aquí en la ciudad de Miami, y sé que en otras ciudades también ha estado lloviendo y en otros países ha estado lloviendo bastante a causa de esa tormenta tropical o ciclón que se desató aquí en el Golfo de México. Ha estado lloviendo mucho. Muchas personas cuando ven el tiempo así, hermanos, se asustan porque son tiempos de mucha agua donde se produce mucha inundación, deslizamiento de tierra y se provocan muchos accidentes o hay muchos accidentes por la causa de las tantas desbordaciones que hay. Pero yo reflexionando, porque también hay personas que cuando ven estos tiempos así se asustan y la gente le están metiendo un miedo en el cuerpo con el asunto del cambio climático. Si bien es cierto, nosotros sabemos que las grandes ciudades están más contaminadas que muchos pueblos, que el mismo campo, por los tantos vehículos, las industrias, tantas empresas que hay, donde se emiten muchas emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero hay cierta manipulación detrás de todo esto, manos oscuras moviendo los hilos de la desinformación con respecto a lo que tiene que ver con el aspecto climático. Oiga, sea cual sea la situación del aspecto climático, la Iglesia de Jesucristo tiene que estar presta y estar preparada para el pronto advenimiento o la pronta regreso del Señor a la tierra. Y nosotros sabemos que los tiempos no irán de bueno en mejor, sino de malo en peor. De ahí que yo soy de lo que digo y pienso que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. A veces hay gente que dan ciertas noticias que se alarman por las noticias. Mira lo que está. Yo no me alarmo, hermano, porque sé que la naturaleza del hombre caído, es una naturaleza perversa y que todas sus maquinaciones son en base a la destrucción no solamente de la naturaleza, sino del ser humano y de todo lo que representa naturalmente a Dios. En las predicaciones que nosotros estamos llevando a cabo sobre celo y pasión, tiempo del fin, nosotros estamos tocando, hermano, aunque no hemos tocado de lleno lo que tiene que ver con el carácter de los hombres en los últimos tiempos, porque pertenecen al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Y nosotros estamos en el capítulo 4. Eso no quiere decir que no la vayamos a tocar, porque la Biblia tiene un hilo conector que conecta todos los puntos para dejarnos ver en claro cuál es la figura que se representa mediante todos estos puntos. Es como anteriormente o antiguamente las mujeres que tejían, tomaban sus agujas y sus hilos y comenzaban a tejer y usted no veía y usted veía que hacían una cola y la figura no estaba definida. Pero luego al darle más tiempo usted veía entonces que esa cola que ellos estaban haciendo uniendo punto por punto ya le daba una figura o cuadrada o geométrica, o le hacían un sombrero, o le hacían un manto para la mesa, o le hacían una chaqueta, o le hacían una falda, ya la figura tomaba forma. La palabra de Dios es así mismo, hermano. Dios va dando su revelación o la iluminación sobre la revelación a medida de que el tiempo va pasando. Y hoy, hermano, nosotros vamos a continuar hablando sobre este tema, celo y pasión, tiempo del fin, basado en el capítulo 4, el verso 4. Teniendo en cuenta, hermano, que todo ese trasfondo del contexto histórico, cultural, en el que Pablo escribió, nos muestra los peligros
que existían en aquel entonces y que existen y van a existir en nuestro tiempo y después de nuestros tiempos, si el Señor no viene. Cuando digo el Señor no viene, puede ser, hermano, que nosotros vayamos primero. Nuestro tiempo y después de nuestro tiempo equivale a decir que es posible que pase el tiempo y nosotros ya dejamos esta morada terrestre para morar juntamente con el Señor. En el verso 4 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Acuérdese que usted no puede interpretar un texto divorciándolo de todo el contexto, ni de lo que le precede, ni de lo que le sigue, ni de todo el contenido de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos próximos, hermano, a cometer un error de interpretación, sacando el texto de su contexto y convirtiéndolo en un pretexto para nosotros dejar un precedente sentado sobre una verdad que la Biblia no enseña. Quiero, hermano, volver a leerle ese contexto cultural e histórico en el que Pablo escribe esta epístola a Timoteo. Los demagogos que decían a la gente lo que querían oír, y estos abundaban en la sociedad griego-romana, sobre todo entre los políticos, oradores públicos y filósofos. Y los falsos profetas, los que le decían a la gente lo que deseaban oír, estos siempre eran falsos. La palabra demagogia que yo acabo de emplear, del griego, que significa conductor del pueblo. Es difícil usted encontrar un demagogo o uno que practica la demagogia separado del pueblo, porque entonces su práctica no surge ningún efecto. Estos siempre van a estar, hermano, frente al pueblo, frente a un grupo determinado de personas que lo van a seguir. El demagogo es quien pone en práctica la demagogia, que se refiere a un tipo de acción política que busca manipular, complacer a un grupo de personas por medio de discursos poco claros y promesas que generalmente no son cumplidas. Estos demagogos que existen al día de hoy dentro del pueblo de Dios, escuche, ellos existen al día de hoy, le dicen a la gente lo que la gente quiere por naturaleza escuchar. Timoteo, como hijo espiritual en la fe del apóstol Pablo, siervo del Señor y consiervo de Pablo, por así decirlo, Pablo le exhorta al Timoteo mediante estas palabras y le está diciendo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo, hermano? Porque hay muchas personas que usted lo ve alrededor suyo, lo ve con usted, compartiendo con usted, y de repente, al transcurrir un tiempo, usted deja de verlo o está juntamente con ellos y de repente usted lo ve practicando cosas de la cual él decía que no debían practicarse. Usted lo ve que muchas veces se van de las congregaciones, otras veces se cambian de congregaciones, otras veces se descarrean o otras veces comienzan a enseñar cosas extrañas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Timoteo debe predicar el evangelio diligentemente sin tomar en cuenta a este tipo de personas que van a manifestarse dentro de la congregación, no fuera de la congregación, sino dentro de la congregación. Porque vendrán tiempos cuando muchos no aceptarán la verdad. Y ese es el tiempo, hermano, que a nosotros nos ha tocado vivir, en que muchas personas no aceptan la verdad del evangelio. Quisiera empezar con un comentario
sobre la importancia de leer la Biblia. Nosotros no somos políticos. Eso no quiere decir, hermano, que no empleemos en la práctica la política. Porque la política, después de la filosofía, creo que es la ciencia más practicada por el ser humano. Y me explico, hermano, con esto. Cada vez que usted va, por ejemplo, a un comercio y usted regatea sobre los precios, usted está utilizando un tipo de política de regateo, de pedir rebaja, de pedir plazo. De ahí, hermano, que la política abarca toda la forma de vida nuestra. El leer la Biblia, la importancia, hermano, de leer la Biblia, nos va a garantizar a nosotros, dentro de los aspectos de no caer en el error, nos va a garantizar a nosotros tener el dominio de la verdad. Recuerde, hermano, que es mejor estar separado por la verdad que unido por la mentira. Es mejor estar separado por la verdad que unido por la mentira. Leer la Biblia mata. Escuche, leer la Biblia mata. Mata la tristeza, mata el miedo, mata la angustia, mata la desesperación, mata la soledad, mata la depresión, pero sobre todo mata la ignorancia con respecto a la verdad de Dios. Podemos decir que la lectura de la Biblia es extremadamente perjudicial para la ignorancia, sobre todo para la ignorancia bíblica. Y en este tiempo en que la religión moderna se enfoca en llenar los locales de gente, mientras que el evangelio enfatiza en llenar a la gente de Dios. Y quiero, hermanos, reiterar sobre este aspecto. Y voy a hablar más adelante con respecto a lo que tiene que ver con palabras que se han introducido dentro de la iglesia, transformando así de esta forma, hermano, y cambiando así de esta forma muchas prácticas. Prácticas que la iglesia antigua, la iglesia del sendero bíblico, ha dejado de practicar, porque se han modificado de tal forma o se han introducido de tal forma sutilmente, hermano, que ya usted escucha hasta en boca de predicadores conservadores expresiones como la que yo más adelante le voy a dar a entender. Aquí aparecen, hermano, en el verso que nosotros hemos leído, ciertas palabras clave que nos van a ayudar a entender este verso. Apartarán y apartarán. Vaya conmigo al verso 4 de 2 de Timoteo. Toma su Biblia. Esa palabra apartarán, que viene del griego apóstrofo, que quiere decir desviar, retroceder, pervertir, también quiere decir apartarse. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo le escribe esta epístola a Timoteo, que es pastor en la iglesia de Éfeso, le está diciendo, cuando él le está diciendo apartarán, le está diciendo muchos se van a desviar, muchos van a retroceder, muchos van a pervertir. Lo que van a pervertir, hermano, permanecen dentro del círculo religioso, no se apartan, es decir, se apartan de la verdad secretamente, pero permanecen ahí para pervertir la verdad. Y otros, naturalmente, llegarán a apartarse. En sentido más específico, apartar los oídos de la verdad. Y de ahí, hermano, que usted puede juzgar al tiempo de hoy, cuando usted está en ciertas congregaciones, los hermanos
si están atentos a la palabra de Dios, si están atentos a lo que el predicador está diciendo. Porque usted va a muchas congregaciones, hermano, y el fuego está encendido mientras se está cantando, pero en el momento que se entra la palabra de Dios es como si le tiraran un balde de agua fría que apaga, hermano, la euforia. Porque es más importante en muchas congregaciones cantar que escuchar la voz de Dios. Es más importante en muchas congregaciones, hermano, con el pretexto de alabar y de adoración, se van en coro y no le interesa absolutamente para nada escuchar la voz de Dios. Es más importante escuchar la voz de Dios porque vamos a entender lo que es el verdadero sentido de la adoración y de la alabanza a Dios. A Dios es necesario que se le alabe con el entendimiento. Como lo dice el libro de los Romanos en el capítulo 12, verso 2, que debemos renovar por medio del conocimiento, renovar nuestro entendimiento con respecto a la verdad de Dios. Hoy por hoy, en el sentido más específico, ellos apartarán los oídos de la verdad. También estos perturban al pueblo, es decir, quienes apartan al pueblo de la verdad de Dios, incitan a la rebelión. Cuando usted ve o va al Evangelio de Lucas en el capítulo 23, verso 14, ve justamente lo que hicieron los fariseos y los ancianos del pueblo de Israel con respecto a querer alborotar al pueblo y someter al pueblo o dirigir al pueblo a una rebelión para que satisfacieran sus intereses personales. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 14, nos dice, y les dijo, eso es Pilato hablando con ellos, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que ustedes le acusáis. Estos mismos hermanos que muchas veces se desvían, estos mismos que provocan rebelión dentro del mismo pueblo de Dios, provocan esta rebelión con la intención de hacer prevalecer sus intereses. Nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos que estar prestos a las señales o síntomas que se dan dentro de muchas o de nuestras congregaciones. Las enfermedades no se manifiestan, hermano, de la noche a la mañana. Antes de que se manifiesten las enfermedades, vienen los síntomas. Y el cuerpo es un órgano tan inteligente que nos avisa cuando hay algo extraño surgiendo en nuestro interior. El mismo verso habla de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad tiene que ver con la veracidad. La verdad tiene que ver con la realidad conforme a la naturaleza y a la realidad de las cosas. Por ejemplo, no podemos cambiar la naturaleza de un león, ni podemos cambiar la naturaleza de una oveja, porque su naturaleza nos habla de la realidad de lo que ellas son o de lo que ellos son. No podemos cambiar la naturaleza del elefante, ni podemos, hermano, la ciencia actualmente quiere lograr o está logrando la modificación de muchas especies, pero no va a cambiar a la naturaleza de esas especies aunque cambie la forma. La verdad en las escrituras, la verdad representa esa esencia de modos diversos. La verdad es la expresión bíblica consistente en la correspondencia entre la intención comunicativa del autor humano y la intención comunicativa de nuestro Dios. Lo que le estoy diciendo con esto, hermano, que al Dios dar su revelación al hombre
y al hombre plasmar en las escrituras los papiros o los cueros que se utilizaban anteriormente para plasmar el pensamiento de Dios, hermano, no equivale a decir que Dios anulaba el razonamiento o el entendimiento del hombre. Todo lo contrario, su razonamiento y su entendimiento iba a ser amplificado para que pudiese entender la revelación de Dios. Quiere decir, hermano, que la verdad contenida en las Escrituras consiste en la revelación de Dios por medio de su palabra. Dios no se ha revelado, hermano, de ninguna otra forma que no sea lo que Él ha dado a conocer mediante su palabra. No existe otra revelación que no sean las Sagradas Escrituras. Y usted va a entender, hermano, en el tiempo. Por ejemplo, tiene ahí a los musulmanes que creen que el Corán fue inspirado por Dios. También tiene a los mormones que piensan que el libro Mormón fue dado por el ángel Moroni. Tiene a cantidad, hermano, de sectas y de religiones que tienen libros que ellos dicen que son libros inspirados. Sin embargo, cuando usted analiza minuciosamente cada escritura de la que nosotros podemos hacer uso de esos comentarios que le he hecho de esos libros, vemos en ellos cantidad de errores y cantidad de contradicciones. Pero cuando usted toma las Sagradas Escrituras, en la cual Dios se ha revelado a sí mismo, y Dios ha revelado para que el hombre conozca de Él, no existe un solo punto de contradicción. La Biblia, hermano, que ha sido examinada por las personas más contrarias a la verdad de Dios, han concluido, hermano, que es un libro de excelencia. Ha sido atacada, ha sido perseguida. Lo más férrimo enemigo, mucho férrimo enemigo de las Sagradas Escrituras han quedado convencidos, hermano, de la veracidad de la verdad que contiene o que es la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos en las Escrituras, hermano, es la revelación de Dios que Él ha dado paulatinamente para que nosotros conociéramos y conozcamos su carácter. Ahora, estas personas de las que el apóstol Pablo está hablando, desde el capítulo 3, desde el capítulo 4, desde el verso 3 en adelante, incluyendo este verso 4, son personas que quieren oír, quieren que se le endulce el oído con cosas que ellos quieren escuchar. Quiere que le aplaudan su forma de vivir contraria a Dios. Quiere que lo acaricien en sus pecados y en sus maldades. El mensaje de Dios para esta persona, hermano, es un mensaje tajante y radical. La paga del pecado es la muerte. Y todo el que permanece en el pecado, no le queda, hermano, otra opción que el horrendo juicio de Dios. La consecuencia que trae la resistencia a aceptar la verdad y la búsqueda de novedades que los maestros seleccionados por ellos mismos le dan, será que apartarán la atención de la verdad y se desviarán tras otras cosas que no es la verdad. Hay personas, hermano, que se sienten conformes con que usted lo endulce. Hay personas que se sienten conformes con que usted lo halague. Hay personas que se sienten conformes aún andando en pecado, en que usted reconozca ciertas obras que ellos pueden hacer dentro de cualquier círculo religioso. Un verdadero predicador nunca va a entrar en esta dinámica, hermano. El verdadero predicador va a anunciar la verdad de Dios, duélale a quien le duela. Eso no quiere decir que el predicador, hermano, tenga que hacer uso de un vocabulario y una forma inadecuada. Porque nosotros entendemos que el verdadero predicador es aquel que predica la verdad de Dios en amor.
Y yo no le hablo aquí ni de autoridad ni de poder, porque la autoridad y el poder se ciñen, hermano, al amor. El verbo que el apóstol Pablo utiliza en este verso 4 para decir apartarán, es que el apóstol usa aquí, es un intensivo que equivale a girar, a devolverse hacia algo. El sentido del verbo tiene que ver con devolverse en una dirección distinta al camino de la verdad. Cuando dice se apartarán, hermano, de la verdad, es que van a tomar otro camino, otro sendero distinto al que se le presentó. Apartarse de un camino es seguir otro. En este caso dejan la verdad y se vuelven a las fábulas y a los mitos. En ese caso dejan la sana doctrina según el verso 3 del capítulo 4, abandonando la verdad, alejándose de ella para tomar el camino que lo conduce en otra dirección y hacia las fábulas. Esto satisface sus deseos de oír cosas fantásticas. Y usted me va a decir, hermano, si estos tiempos no se parecen, escúcheme, usted me va a decir si estos tiempos no se parecen a esos tiempos que Pablo está describiendo allí. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 7 el apóstol Pablo nos dice, queriendo ser maestro de la ley, sin entender lo que hablan, ni lo que afirman. Usted me va a decir, hermano, si en muchas congregaciones y en muchos predicadores que hoy nosotros podemos ver por las distintas redes sociales, quieren ser doctores de la ley, quieren ser doctores de la verdad sin entender ni lo que hablan, ni siquiera lo que afirman. El resultado, hermano, de escuchar a personas que se promueven a sí mismos como maestros, como profetas, como apóstoles, sin entender lo que hablan con respecto a la verdad de Dios, el resultado será nefasto. En una dimensión en que nada aprovecha, sino que es de perdición a quienes siguen este camino erróneo. Y además, las vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Predicadores que descansan su discurso en sus supuestas visiones, en supuestas revelaciones, en supuestos sueños y experiencias que están divorciadas de la palabra de Dios. Y muchas otras cosas por este estilo, conduciendo a los oyentes a asuntos mentirosos que no son doctrina, lo están apartando del camino de la verdad. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. No preste sus oídos a aquello que no sea la verdad de Dios. Y para usted no prestar sus oídos a aquello que no sea la verdad de Dios, debe conocer la verdad de Dios. Usted no oiga a un predicador, no escuche a un predicador porque toque sus emociones. ¡Ay, se me engrifan los pelos! Hermano, si usted pasa de una temperatura fría a una caliente, se le van a enfriar los pelos. Y si le dan un susto, quizás se le caigan hasta los pelos. Las emociones vienen y van conforme a nuestra condición emocional. Usted debe escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios enriquece su alma y fortalece su espíritu. Lo inclina directamente a servir y a seguir la verdad de Dios. No debemos escuchar a predicadores que no hablen de automotivación. No pierda su tiempo escuchando eso. Que usted no es un campeón. Usted es un perdedor y por eso Cristo murió por usted. Por eso Cristo lo justifica a usted. Por eso Cristo lo hace fuerte a usted. Por eso Cristo lo levanta a usted, porque usted no pudo ni ha podido hacer nada por usted, para que hoy le estén vendiendo un mensaje distinto al mensaje que la palabra de Dios nos presenta. Si la Biblia dice, hermano, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ya le está diciendo Dios con todo esto, hermano, que nada de lo que usted haga vale para con él.
Ni usted ni su justicia representan nada para Él. Ahora, por esa misma razón, Cristo murió por usted y murió por mí. Hoy, hermano, encontramos dentro de muchas congregaciones discursos que no tienen que ver con la Biblia. Y comienzan a hablar, hermano, de unas visiones, de unos sueños, de unas revelaciones y de unas experiencias que están divorciadas de la palabra de Dios. Y usted escucha al pueblo ignorante, hermano, diciendo amén. Inclusive, yéndose en discusión cuando ese predicador o ese falso apóstol o falso profeta, hermano, es confrontado. Porque lo que tienen, hermano, estos políticos que están dentro, estos demagogos que están dentro de la fila del evangelio, hermano, es que se aseguran de crear un grupo de adeptos, hermano, que lo defiendan a capa y espada. Como me dijo uno en una ocasión, que rompimos hasta la amistad, hermano. Bueno, no de mi parte, porque yo de mi parte seguí hasta llamándolo, pero vi que el resultado era negativo, de tal forma, hermano, que le enviaba mensajes y le llamaba y no me respondía, que ya no perdí más mis tiempos en este sentido. Por el simple hecho de que esta persona me decía a mí, hermano, siendo un líder de una congregación, me dijo, el ejemplo para mí a seguir es mi pastor. Y yo me llevé la mano en la cabeza y le dije, ¿cuán equivocado tú estás? El ejemplo para mí a seguir es Jesucristo. Y si fuera a seguir un ejemplo, oye, y si fuera a seguir un ejemplo, no cogiera ningún hombre de este siglo. Me fuera al siglo pasado, hermano. Al año 1800, 1900. Cuando el predicador que menos oraba, oraba 5 horas. Escucha lo que le estoy diciendo. El predicador que menos oraba, oraba 5 horas. El predicador que menos estudiaba, estudiaba 6 horas. No para traerte un mensaje motivacional, hermano, para darte un mensaje bíblico. Y esa conversación, hermano, concluyó en una enemistad y en un alejamiento. Simplemente porque yo le dije a él que mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Y que yo no sigo ningún hombre. Sigo a Jesucristo. Eso no quiere decir, hermano, escúcheme. Cuando yo le digo que no sigo a ningún hombre, no quiere decir que yo no me someta a la autoridad de un ministro que Dios haya puesto para que me dirija. Cuando le estoy diciendo es que la vida de ese hombre, aunque sea una vida de santidad para el Señor y de consagración para el Señor, el ejemplo perfecto para mí es Jesucristo. Yo voy a obedecer a mi pastor y voy a obedecer a las autoridades que Dios pone por encima de mí, pero mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Ni siquiera Pablo, que dijo, sean imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Y no creo, hermano, que haya una persona más sufrida, más entregada, más dada a la predicación que el apóstol Pablo. No creo. Sin embargo, mi ejemplo no es Pablo, mi ejemplo es Cristo. Y ese debe ser el ejemplo suyo, Cristo. Ahora bien, hermano, para estos predicadores, estos maestros, estos apóstoles que nosotros tenemos hoy, estos demagogos o simples políticos que tenemos hoy dentro de la iglesia, la Biblia presenta un mensaje claro y categórico de condenación para ellos. Cuando usted va al Evangelio, cuando usted va al libro de Santiago en el capítulo 3, verso 1, mire lo que el Señor dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, ¿por qué estos van a recibir mayor condenación? Escuchen, ¿por qué ellos van a recibir mayor condenación? Por lo que el Señor acaba de decir. Quieren hacerse maestros de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que representan. Ahora, el Señor Jesús en el libro de Marcos, Mateo capítulo 18, verso 6 y verso 7 nos dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se atase, se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar.
Ay del mundo por los tropiezos. Siempre van a venir tropiezos, siempre van a haber tropiezos, hermano. Pero ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lamentablemente hay muchos que desean oír novedades cada día y que se cansan de lo que es verdadero y de lo que es cierto. Eso no hace falta, hermano, que tropiece, porque ya eso tropezaron hace rato. Lo que buscan las novedades, lo que buscan lo nuevo. Inclusive, hay quienes le dicen a usted que ellos no leen el Antiguo Testamento porque ya eso está pasado de moda. Y que hay muchas cosas de los tiempos de Jesús que también están pasados de moda, hermano. Eso quieren oír cosas nuevas. Y eso no le hace falta ya tropezar, hermano. Porque eso están desde luego en el error. Estos son los que, seducidos por los falsos maestros, a quienes Pablo llama predicadores de doctrina de demonio, aparta su atención de la palabra de Dios para centrarlo en el subjetivismo, muchas veces perverso, de quienes no sostienen la verdad. Las experiencias, sentimientos, supuestas manifestaciones de poder son armas en manos de Satanás para apartar de la fe, si fuese posible, a los creyentes. Por ejemplo, hoy usted va a escuchar y va a ver en muchas redes sociales, sobre todo en círculos pentecostales, hermano, que es un terreno fértil para las faltas enseñanzas, para las herejías y doctrinas erradas. Escuche, el saco ungido es el típico individuo que está en una congregación y se quita el saco y tira el saco. Y cuando tira el saco agarra un grupo de personas a saltar como chivos y a saltar como cabras sin ningún tipo de control. Y le vuelven a tirar el saco al dueño del saco y él lo tira para otro lado y vuelven a hacer la misma manifestación. Esto usted puede verlo, hermano. Esto está a la orden del día en muchas iglesias pentecostales, en muchas iglesias carismáticas. Eso está a la orden del día, porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios y identifica estas manifestaciones como parte del poder de Dios, hermano. Dios no habita en el desorden. Dios no habita en el desorden. Métase eso en la cabeza. Cuando el Espíritu Santo se derramó, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, escuche, usted puede leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice que la iglesia estaba orando. Y de repente, hermano, eso se lo voy a explicar después, el estruendo, el viento, el fuego, eso se lo voy a explicar después. Lo que quiero hacer alusión a esto es que cuando se derramó el Espíritu Santo de una forma poderosa sobre los 120 que habían allí, todos ellos estaban alabando y adorando al Señor. Y cuando de la multitud comenzaron a decir que estaban llenos de mostos, siendo las 9 de la mañana, dice que Pedro, juntamente con los 11, se pusieron de pie. No dice que los 120 se pusieron de pie. Hermanos, estaban sentados bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo el mayor derramamiento del Espíritu Santo que haya visto aquí en la tierra, hermano. 120 personas ungidas, pero estaban sentadas, adorando al Señor. Allí no había un corre-corre, ni una saltadera, ni una brincadera. Se lo dice la Biblia, hermano. Léalo en el capítulo 2. Y Pedro se levantó con los 11 y comenzó ahí, hermano, a darle su discurso. Esto que ustedes escuchan, esto que ustedes ven, fue lo que profetizó Joel. Dios es un Dios de orden.
Y donde está el desorden, Dios no está. Ese desorden, hermano, lo aprovechan los demonios para causar confusión y caos dentro del pueblo de Dios. Usted va a encontrar, hermano, como herramienta de Satanás, el saco ungido, la saliva del ungido. Porque se ha escuchado, hermano, en ciertas congregaciones que hay gente que dicen, déjame ponerme cerca del altar para cuando el pastor, el ungido de Dios, esté predicando, me caiga la saliva del ungido. El soplido. Y usted ve la gente cayéndose. Sin embargo, cuando se paran, siguen siendo las mismas personas. No hay ningún cambio. Dios no obra de esta forma, hermano. Dios toma su palabra. Oiga, Dios toma su palabra. Eso es lo que dice Juan. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él convencerá al mundo de verdad, de justicia y de juicio. Usted no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que predicar la palabra de Dios y dejarle a Dios que Él actúe y redima a quien Él quiera redimir y cambie a quien Él quiera cambiar. No es usted. Pero la mayoría de esta gente, hermano, monta esos espectáculos que muchas veces son descritos así mismo como le estoy diciendo. Son espectáculos que son montados tocando las emociones para que el poder no resida en Dios sino en el hombre. Para que la gloria no sea dada a Dios sino al hombre. Porque es el ungido de Dios. Y de ahí, hermano, vienen a ponerse hasta tarifa para ir a predicar el evangelio. De ahí que usted tiene que pagarle todos los gastos habidos y por haber para invitar a ese predicador, porque es el que tiene el poder. Y déjenme que yo voy a orar como que yo soy el que tengo el poder, hermano. Como que yo soy la prenda exclusiva de Dios. Eso no es lo que la Biblia me dice, hermano. Cuando Pedro estaba preso, dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Santiago dice, llamen a los ancianos de la iglesia, llamen a la iglesia y oren por el tal. La iglesia. Todo el que es parte del cuerpo de Cristo tiene la autoridad de Cristo. Ahora, el hecho de que usted no entienda la autoridad y no ejerza la autoridad son dos cosas distintas. Porque usted va a actuar hasta donde su fe le dé. Y la fe es relativa al conocimiento que usted tenga y relación que tenga con Dios. Mientras menos usted conoce a Dios, menos fe va a tener, menos dependencia va a tener. El conocimiento nos enseña a nosotros, hermano, a distinguir entre el bien y el mal. El tumbao. Y usted ve la gente tocando al otro y cayendo como mosca. Tumban un santo y se levanta un demonio. Y usted dice, ¿y esto qué es? Usted me va a enseñar a mí por las escrituras, hermano, este tipo de movimiento. Ese tipo de movimiento, hermano, radica en el Kundalini hindú. Ese tipo de actividad, hermano, que hay en muchas iglesias pentecostales, es típica, hermano, del movimiento del Kundalini hindú, que se ha metido dentro de la iglesia con la nueva era. Y los cristianos están defendiendo a capa y espada, hermano, lo indefendible. Lo que no es bíblico. Porque lo que es bíblico está ahí. ¿Usted quiere un avivamiento? Lea el libro de Esdras y de Nehemías. ¿Usted quiere un avivamiento? Lea la crónica para que usted vea lo que hizo Osías. Para que Dios bendijera al pueblo. Fue que rescataron el libro de la ley. Y cuando leyeron el libro de la ley, dice, ay de nosotros. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que hicieron nuestros padres. Porque hemos seguido el mismo camino de nuestros padres y nos hemos apartado de la ley de Dios. Entonces vino un gran avivamiento para el rey y para el pueblo, hermano. En el tiempo de Nehemías vino un avivamiento para el pueblo porque leyeron la ley de Dios, leyeron la palabra de Dios y entendieron en el pecado que habían estado viviendo. Dios transforma el corazón del hombre. Dios cambia el corazón del hombre.
Y todo este tipo de movimiento que se ha infiltrado dentro de la iglesia no tiene nada que ver con la verdad bíblica. No tiene nada que ver con el poder de Dios, hermano. De ende. Usted lo va a mirar en el ministerio del Señor Jesús. Jesús oraba por los enfermos y se sanaban. La iglesia oraba por los enfermos y se sanaban. La iglesia oraba por los enfermos y se sanaba. No hacía tanta falta, hermano, tanta bulla. No hacía falta. Y le voy a decir, hermano, lo de tanta bulla, y le voy a mostrar un ejemplo bíblico. Cuando Elías desafió a los 450 profetas, aquellos estaban, hermano, como hay muchas iglesias pentecostales y carismáticas, saltando y voceando y dando voces, llamando a sus dioses. La diferencia entre la práctica de esto y de aquello era que aquellos se estaban atasajando al cuerpo como parte de ofrenda a su Dios. Hoy la gente, muchas personas, hermano, pierden hasta la voz, voceándole a Dios cuando Dios no está tan lejos, porque Dios está dentro. Fíjese lo lejos que está Dios de la iglesia, que Dios está en cada creyente. A Dios no le hace falta, hermano, que usted le vocee. Al Dios lo que le hace falta es que usted lo proclame con fe. Y la oración de fe sanará el enfermo. Pero la fe siempre es dependiente del conocimiento. La fe siempre es dependiente de la relación. Y cuando le tocó a Elías, mire lo que hizo Elías. Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Elías clamó. Cuando dice clamó, no fue que voció. Fue que levantó su voz al cielo. E inmediatamente Dios entendió que debería ir o ejecutar su obra a través de este siervo. No hace falta vociferar mucho, hermano. No hace falta vocear. De las grandes obras que Dios ha hecho en el hombre, la ha hecho en silencio. Y luego la ha manifestado a los hombres. Todo este tipo de movimiento que se ha infiltrado dentro de la iglesia son una herramienta poderosa en la mano de Satanás. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que mientras más ignorante de las escrituras es el pueblo, más practicante de estas obras son. Lo grande de todo esto es que se lo adjudican a Dios. Estos falsos maestros seducen a los santos para apropiarse de sus vidas y posesiones en beneficio personal. Estos son mensajeros de Satanás dispuestos a destruir la obra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Uy, hermano, por esa palabra tan dura, bueno, pues corrija a Dios, porque Él es el que le está diciendo. Toda falsa enseñanza viene de Satanás y de sus demonios. Satanás es padre de mentiras, según Juan capítulo 8, verso 44, cuando dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y usted me va a decir: oye, es que Satanás le va a decir, hermano, una verdad a media. En definitiva, es una mentira. Mírelo en el retrato de Génesis con Eva. Mírelo en el retrato de Mateo 4 con Jesús. Él le citó la Biblia a Jesús, pero se la citó de una forma equivocada, hermano. Y le citó la Biblia. Entonces, toda falsa enseñanza, sus bases la tienen la mentira. El peligro principal de las falsas enseñanzas
es que muchos son engañados por ella, porque le vienen con un verso bíblico y le cambian el sentido al verso bíblico y le hacen ver en el verso bíblico lo que la Biblia no dice, y usted termina siendo engañado. Las falsas enseñanzas, como toda la obra, es introducida suave y sutilmente hasta cauterizar la conciencia, y todo luego resulta normal. Ahora yo le voy a explicar eso, hermano. Veamos algunas cosas que han cambiado con el tiempo. Por un lado tenemos la senda antigua y por otro lado tenemos la nueva escuela. Así la identifico yo, hermano, por la nueva escuela. Los nuevos predicadores, la nueva iglesia, lo que promueve. La antigua escuela o la senda antigua, hermano, cuando usted iba al templo, vamos a la iglesia. Y hoy esa escuela nueva le está diciendo, vamos al auditorio. La senda antigua le dice a usted púlpito. Y la escuela nueva le dice podium. Al altar le dicen plataforma. A la predicación le dicen conferencia. Al culto le dicen reunión. Al pastor le dicen apóstol. A la esposa del pastor le dicen pastora. Al predicador le dicen motivador. Al siervo le dicen líder. Al cantor le dicen salmista. A los himnos le dicen canción. Y a la ofrenda le llaman pactar. ¿A qué le suena eso, hermano? Al orar le llaman declarar. Y al creer le llaman decretar. ¿Usted está identificando algún tipo de movimiento, hermano, con esto? Eso lo que nos está diciendo, hermano, es que están cambiando estructuralmente la forma inclusive de nosotros hablar con respecto a lo que la Biblia nos enseña. Y la han introducido sutilmente dentro de la iglesia. Y muchos cristianos han entrado en esta dinámica. Ya no se habla de orar, ahora vamos a declarar. Ya no se habla de creer, vamos a decretar. Usted es un rey, son los reyes los que decretan. La diferencia que hay entre la predicación y un motivador. Un motivador, hermano, el motivador se centra en el hombre. Por eso el motivador le dice a usted que usted puede, que usted saque el campeón que tiene adentro, que usted tiene la capacidad. El motivador habla de la autorrealización. Usted se puede autorrealizar a sí mismo. El motivador alienta el ego del hombre. Usted puede. El motivador le mueve las emociones. El motivador le dice al hombre que es grande y victorioso. El motivador anima al hombre a buscar las riquezas materiales. El motivador hace que el hombre ponga su mirada en la tierra. El motivador le enseña al hombre el camino hacia el éxito. Sin embargo, el predicador hace todo lo opuesto. Escuche, el predicador hace todo lo opuesto. El predicador se centra en Dios, la Biblia y su mensaje. El predicador habla de regeneración, cambio y transformación. Quiere decir que si habla de regeneración, quiere decir, hermano, que usted es malo, necesita ser cambiado por dentro y necesita ser cambiado por fuera. De adentro hacia afuera. Usted no es un campeón. No le habla de automotivación, ni toca sus emociones. El predicador destruye el ego. Porque usted no es nadie. Usted es un vil gusano que necesita la remisión de Dios. Un gusano que está expuesto al fuego eterno. Usted con sus obras
y su buena caridad, no va a heredar el cielo si no tiene a Cristo. Usted necesita tener a Cristo en su corazón para heredar el cielo. Por más obra buena y caritativa que usted haga, si no tiene a Cristo en su corazón, usted es partícipe de la llama del infierno. Eso es lo que hace el predicador, hermano. El predicador le llega a la conciencia por medio del mensaje bíblico. El predicador le dice que eres débil y pecador. El predicador lo exhorta a buscar las riquezas espirituales. El predicador busca que usted fije su mirada en el cielo y no en la tierra. El predicador le muestra al hombre el camino a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, le estoy diciendo eso para que usted aprenda a distinguir lo que es un predicador de lo que es un motivador. Los grandes movimientos, por así decirlo, hermano, independientes, donde tienen apóstoles y profetas, esto lo que tienen es un mensaje motivacional. Un mensaje dirigido, hermano, a endulzar los oídos suyos y a inducirlo para apropiarse así de lo que Dios le ha dado, de la forma en que Dios lo ha bendecido. Ponen su énfasis en la riqueza y en la riqueza y en la riqueza. Como dijo Maldonado, yo no quiero riqueza en el cielo, yo quiero riqueza aquí en la tierra. ¿Para qué en el cielo? Y que Dios tiene que darme a mí lo que los impíos me han quitado. Los impíos no le han quitado nada a la iglesia, ni el diablo nada le ha quitado a la iglesia, hermano. El diablo no le ha quitado nada a la iglesia. Así que Dios no tiene que quitarle nada al diablo. Ni quitárselo a los impíos para dárselo a usted. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios va a hacer eso? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios le va a quitar el impío para darle a usted? Muéstreme, hermano, en el Segundo Testamento, ¿dónde dice eso la Biblia? Ahora usted puede decirme a mi hermano que Dios despojó a los egipcios para que bendijeran al pueblo de Israel, pero son 430 años sirviendo al pueblo de Egipto, hermano. Lo que Egipto estaba haciendo con darle al pueblo de Israel la riqueza, era devolviéndole lo que era suyo. Son 430 años de servicio. Entonces Dios bendice al pueblo de Israel por esto, hermano. Pero usted ha sido esclavo. Usted ha vivido en esas circunstancias. Entonces no me traiga ese contexto histórico de allá atrás que se aplicó a un tiempo y a una razón determinada para aplicárselo a la iglesia, porque no tiene ningún sentido. Cuando usted saca la palabra de Dios de su contexto, quiere decir, usted va a decir lo que usted quiere que la gente oiga, a fin de lucrarse con todo esto. Aquí Pablo llama, hermano, a los demonios de Satanás espíritus engañadores. Sus enseñanzas tienen la apariencia de verdad. Por lo tanto, la gente es engañada y les sigue. Cuando usted va a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 17 y verso 18 dice: y sus palabras calcomerán como cangrena, de los cuales son Irineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. En estos versos, hermano, Pablo no piensa solamente de profanas y vanas palabrerías, según el verso 16, sino que también de falsa enseñanza. ¿Por qué es esta peligrosa y dañina? ¿O por qué es tan peligrosa y dañina la falsa enseñanza? Escuche. La verdad es que muchos son desviados fácilmente por los falsos maestros. Acuérdese de esto que le voy a decir. Satanás no se le presentó a Eva diciéndole: yo soy Satanás, el enemigo de Dios. Yo te voy a dar lo que Dios no te ha dado. Él no se le presentó así. Él se le presentó sutilmente. Con que
¿te ha dicho Dios que no coma de ese árbol? La pregunta es una pregunta para levantar la curiosidad, entablar una conversación. El falso maestro y las falsas enseñanzas se introducen sutilmente a la iglesia. Y yo se lo voy a demostrar por una expresión que Pablo menciona aquí en este capítulo 2, verso 17 y verso 18 de 2 de Timoteo. La razón es que la gente no conoce con facilidad las falsas enseñanzas. De hecho, se dejan enseñar por ellas. La verdad es que muchos son desviados fácilmente por los falsos maestros. Si pudiéramos reconocer las enseñanzas falsas, de inmediato no nos harían daño. Es por eso que Pablo dice que la enseñanza de los falsos maestros es como gangrena. Verso 18. ¿Usted sabe cómo es la gangrena? La gangrena va comiendo poco a poco por dentro. Y cuando usted se viene a dar cuenta, hay que cortarle la piel, hay que amputarle la mano, hay que apuntarle porque ya se lo ha comido todo. Es como el cáncer. Una gangrena es como el cáncer, que cuando duele es porque ya no hay tiempo. Es porque le ha corroído todo el tiempo, todo el cuerpo. ¿Cómo se extiende la gangrena? Lenta y silenciosamente. De la misma manera, la gangrena de la enseñanza falsa o la falsa enseñanza se extiende por nuestra mente y antes de que podamos darnos cuenta, nos destruye, nos corrompe, nos daña y nos provoca a rebelión. Jesús comparó las falsas enseñanzas con la levadura. Mateo 16, versos 6, 11 y 12 dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Un poco de levadura se esparce lentamente y silenciosamente por toda la masa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 9, donde nos dice, un poco de levadura eleuda, levanta toda la masa. La falsa enseñanza es también como el veneno. Una gota de veneno en una jarra de agua hace que toda el agua sea venenosa y quien la tome naturalmente morirá. Dos falsos maestros de la época de Pablo eran Irineo y Fileto. Ellos enseñaban que la resurrección ya había sucedido. Es decir, enseñaban que no había una resurrección del cuerpo. Decían que la llamada resurrección no era más que una experiencia espiritual que todo creyente había recibido. Pero su enseñanza era completamente falsa. Si no hay resurrección del cuerpo, Cristo tampoco resucitó. Y si Él no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Una enseñanza como esta, hermano, sobre la resurrección que enseñaban aquellos hombres, verdaderamente puede destruir la fe del creyente. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15 del verso 12 al verso 17, se da cuenta de la exposición que Pablo hace allí con respecto a la resurrección.
teniendo en cuenta que el libro de los Corintios fue escrito en el año 55 al año 56 y que la carta de la cual hoy nosotros estamos hablando, que es Timoteo, fue escrita en el año 64, se da por sentado que la iglesia de los Corintios, ya en el corazón de la iglesia de los Corintios, la enseñanza sobre la resurrección del cuerpo estaba plasmada. Y que esa carta, hermano, que se leía en los Corintios, también se leía en otra congregación. Esa enseñanza estaba plasmada en el corazón de los hombres. De tal forma, hermano, que estos decían que la resurrección ya se había efectuado, como hoy muchos le están diciendo que la manifestación del poder de Dios tiene que ver con el desorden que se está llevando a cabo en muchas congregaciones. Tiene que ver con un grupo de actividades que se están llevando a cabo dentro de muchas congregaciones, sirviendo esta como punto de escenario para entretener a las personas. La iglesia o el templo no es para entretener al hombre, es para predicarle la palabra de Dios, llevarle un mensaje de urgencia de que Cristo, hermano, está a la puerta y que debemos hoy con más diligencia buscar la presencia del Señor y estar en relación continua con el Señor. La iglesia no es un teatro, hermano, ni es un centro de actividad social, ni es un centro de entretenimiento, como en muchas iglesias hoy están introduciendo actividades y, hermano, cultos. Escúcheme, están rindiendo cultos extraños como los rindieron los hijos de Aarón allá en el libro de Éxodo. Introduciendo, hermano, cantidad de bailarinas y danzarinas a la iglesia, cuando la Biblia no habla de nada de esto. Porque hay que tener a los jóvenes entretenidos. Hay iglesias que tienen hasta cine. Escuchen, hay iglesias que tienen hasta cine. Mira, hermano, esto ha llegado a un grado de tan degradante que muchas iglesias han entrado dentro de un movimiento de sectarismo, como que ellos son exclusivos. No comparten con otras iglesias, y cuando comparten con otras iglesias es porque tienen ciertos puntos de afinidad o porque no quiere que los miembros de esta iglesia hermano, los miembros no son míos, los miembros son de Jesucristo. El miembro que no se encuentre conforme con la predicación que yo estoy dando, con la enseñanza que yo voy, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene puerta abierta para irse donde quiera. Yo no ando con ese miedo ni ando con ese susto. La iglesia de Jesucristo, y si Jesucristo no es capaz de proteger a su iglesia, yo mucho menos. Ahora, yo sí me enfoco en lo que a mí me corresponde como ministro del evangelio, en investigar y conocer la palabra de Dios para delinearla o tratar de delinearla correctamente. Después de ahí para allá, que Dios haga su obra. El que quiera salir a caminar, hermano, y a conocer, tiene toda la libertad para hacerlo, pero bajo su consecuencia. Y aún así, mi consejo no va a dejar de faltar. Pero hay iglesias que están promoviendo cosas extrañas para retener a los jóvenes, para retener a la niñez. Hermano, si la palabra de Dios no puede retener a un hombre, aquí no hay nada, no hay fuerza en el universo que pueda retenerlo. Si Dios no lo puede retener mediante su palabra, no hay fuerza que pueda, hermano, evitar la corrupción total del ser humano. Porque ya de por sí estamos en depravación total. Y no le asuste esta palabra, hermano. Porque nosotros hemos sido vendidos al pecado. Y de lo que a nosotros nos toca y lo que nosotros producimos es precisamente lo que nuestra naturaleza es, vendida al pecado. Volvamos, y con esto voy a concluir, hermano. Volvamos por un momento a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: los postreros tiempos que se mencionan aquí son tiempos después de la época de Pablo. Desde la época de Timoteo hasta el tiempo presente, los maestros y profetas falsos han tratado de engañar y desviar a los cristianos. Asimismo, Jesús advirtió claramente que esto sucedería. Cuando usted va a Marcos capítulo 13, verso 21 y verso 22, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis,
porque se levantarán falsos Cristos. Aquí, hermano, es interesante la palabra que aparece Cristo, porque esta palabra lo que significa es el ungido de Dios. Como se han denominado muchos falsos apóstoles y falsos profetas en estos tiempos como el ungido. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y harán prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. En estos versos también hay una advertencia contra los falsos maestros. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29 y verso 31, donde nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen y hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Lo que le estoy diciendo es que en los tiempos que nos han tocado vivir, no solamente van a entrar, sino que se van a levantar hombres. Mira, hermano, a los que siguen a Cas Luna, ese charlatán, y lo llamo por este nombre, hermano, lo llamo por su nombre, no porque tenga nada personal contra él, hablo como individuo, hablo como hombre, sino porque lo que ha llevado y lo que ha hecho ha sido difamatorio para el evangelio y ha sido una acción de burla contra Dios. No solamente en comentarios que él ha hecho, sino en aquella famosa obra que tiró, hermano, una Biblia al suelo. Que si hubiera sido un Corán que tirara al suelo, ya hace rato que le habían cortado la cabeza. Pero como es una Biblia y nosotros somos tan tolerantes con los falsos y los mentirosos que nosotros toleramos ese tipo de acción. Y a veces hasta la aplaudimos. Y tiró una Biblia por allá en el suelo y le dijo a 4 payasos más, compinchados con él, que ahí había una línea de poder que se atrevieran a pasar. Y usted ve esos payasos intentando y haciendo, hermano, malabares. Y así hay gente, hermano, que siguen a este hombre. Así hay personas, hermano, que defienden a capa y espada. Y muchas veces en congreso, por ejemplo, en el congreso que se celebró aquí el año pasado, hermano, invitaron a este charlatán a predicar como que tiene algo que dar. Escuche la diferencia entre un hombre de Dios que comete una falta y un charlatán que lo único que hace es difamar el evangelio. El doctor Armando Aldurcín, hermano, un fiel investigador de la palabra de Dios, un hombre que sus mensajes son cristocéntricos, como él mismo confiesa: me dejé llevar por la emoción, hermano, y transcurrí en un error. Ahora, el error mayor fue que él habló sobre esto públicamente, porque si él calla el error y lo comenta en su círculo, no es tan dañino como lo que él hizo. Pero a él confesar el error públicamente a nivel de lo que es la interpretación de la palabra de Dios, hermano, y se equivocó, escúcheme, se equivocó. Y cuando se dio cuenta que su interpretación era errónea, así mismo, hermano, apareció por las redes sociales pidiéndole perdón al pueblo de Dios por haberse dejado llevar por las emociones y haber transcurrido en una interpretación errada de las Escrituras. Y se humilló, hermano, ante el pueblo de Dios y pidió disculpas. Sin embargo, estos payasos, como Cas Luna, como Benny Hill, como Joel Austin, oiga bien, como el dólar, y no hablo del billete, hablo del pastor, como Guillermo Maldonado, hermano, y como una gran cantidad de personas, como Ana Méndez, una gran cantidad de personas, hermano, que lo que andan es atrás del dinero.
y toman la palabra de Dios como aspecto lucrativo, no son dignos ni siquiera de nosotros escucharlo, ni siquiera de nosotros defender su nombre. Quien es digno de que nosotros defendamos el nombre a capa y espada es Jesucristo, hermano. Y el apóstol Pablo dice claramente esto: estos espíritus engañadores que se mencionan en el verso 1 enseñan por medio de maestros humanos. Pablo aquí llama mentiroso a tales maestros. Cuando usted va a Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos hombres no tienen conciencia limpia, más bien su conciencia ha sido cauterizada. Cuando un hierro caliente toca la piel, el dolor, hermano, es extremadamente grande. Pero después de un rato, el dolor merma, porque los nervios que reciben el calor son destruidos por el calor. Al final, el hierro caliente ya no causa más dolor. Nuestras conciencias son, de algún modo, como la piel. Al principio podemos detectar y sentir cualquier pecado, pero si algún pecado permanece en nosotros durante un tiempo, entonces nuestra conciencia gradualmente deja de sentir el pecado. Finalmente nuestra conciencia ya no siente nada, es destruida, en otra palabra, es cauterizada por ese pecado. Cuando esto ocurre, ya no distinguimos entre el bien y el mal, ya no nos importa la condición. Entonces nos hundimos más profundamente en el pecado. Como consecuencia, se volverán a las fábulas, porque estas son agradables y atractivas. Ni siquiera se darán cuenta de que se han apartado de la verdad. La exhortación de Pablo para su hijo Timoteo y para nosotros es la siguiente. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 4 nos dice, y con esto concluyo, hermano: no preste atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate en la piedad. Tito capítulo 1 verso 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que apartarán de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4, capítulo 2, verso 14 y 16 dice: recuérdales esto, exhórtale delante del Señor, a que no contendáis sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los que te oyen. En el verso 16, y con esto concluyo, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El camino del engaño en dirección a las fábulas o mitos está presente en todo tiempo. Ahora, hermano, a usted le toca la responsabilidad de estudiar y escuchar atentamente la palabra de Dios para que no sea seducido por este tipo de personas que practican esta demagogia dentro del pueblo de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.